Muchas gracias a ustedes por su asistencia en estas horas tempraneras de la mañana. Me siento muy honrado por ser invitado a esta sesión y por compartirla con los distinguidos profesores que hoy nos están acompañando. Cuando me invitaron a hablar de estudios de la patología anorrectal, estudios funcionales, me di al desafío de resumir algo que es muy amplio en la literatura y traer lo que yo considero que es más importante en 20 minutos. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés de orden financiero con mi presentación y con ella pretendo cubrir los siguientes objetivos: descubrir los mecanismos básicos de la continencia fecal y la función defecatoria, definir las indicaciones de las pruebas de función colónica y anorrectal, discutir las debilidades y fortalezas de estas pruebas, los atributos que tienen como predictores diagnósticos y hacer recomendaciones en evidencia sobre el uso de las pruebas para el diagnóstico de la continencia fecal y la disinergia defecatoria. Comenzaré por decir que el recto es una estructura tubular de 10 a 15 centímetros que termina en el ano, y la función de continencia la cumplen esencialmente unos cojines vasculares hemorroidales que se encuentran a nivel del canal anal y una estructura muscular que brinda la continencia durante el momento de reposo, que son los esfínteres anales internos y externos, y cuando se requiere hacer una contracción sostenida para mantener aún más competente la continencia, está esta estructura muscular que es el pubo rectalis, una estructura muscular de 1 centímetro de grosor que en forma de envuelve la unión en recto anal y angula en forma aguda este punto anatómico para favorecer de manera eficiente la continencia, especialmente cuando el individuo tiene un gran deseo defecatorio y las condiciones sociales no permiten la evacuación. Si no es así, entonces, a través de fenómenos de percepción sensorial de las heces que producen distensión en las paredes del recto, se activan varios reflejos. Uno de ellos es el recto anal inhibitorio. Con este permite hacer como un testeo, un muestreo de sensibilidad para que la unión, el anodermo, identifique si lo que tiene es gas líquido o si es sólido, y si hay una distensión rectal que persista a través de una estimulación sensorio-motora, entonces se produce el fenómeno de la defecación. El individuo deberá sentarse y produce distensión rectal, contracción muscular diafragmática, abdominal y rectal, relajación del esfínter anal y del pubo rectalis para que se cumpla el fenómeno de evacuación rectal. Este es el papel que tiene la unidad anorrectal y es una obra de arte de la fisiología que integra muchas unidades neuromusculares, no las vamos a mencionar aquí, pero que para poder identificar la disfunción de esta condición fisiológica existe un número importante de pruebas: los test manométricos, el test de expulsión de balón, que es un test de defecación simulada, la defecografía convencional y por resonancia, que también son test de función dinámica del acto defecatorio, los estudios de tránsito colónico, que ahora es con cápsulas, radiomarcadores opacos, y se puede hacer un estudio intestinal total con una cápsula inalámbrica que es hoy por hoy el método de excelencia para evaluar el tiempo regional de tránsito intestinal. Pruebas de imagen como la endosonografía y la resonancia magnética del esfínter anal, y estudios electrofisiológicos que algunos han salido ya del armamentario diagnóstico, pero otros están ganando un terreno importante. Vamos a definir la utilidad de estas pruebas fundamentalmente en dos condiciones benignas que son muy frecuentes en nuestra consulta, que es la incontinencia fecal y la defecación disinérgica. El propósito es hablar de la utilidad de las pruebas y no del manejo de este tipo de enfermedades. La incontinencia se caracteriza porque hay una baja presión de reposo y o de contracción de los esfínteres anales, debilidad del pubo rectalis, generalmente puede haber condición de neuropatía, y la sensación rectal y anal pueden estar seriamente afectadas. Cuando hablamos de la parte fisiológica, vimos que para completar el proceso evacuatorio era necesario que existiera una integridad neurológica y neuromuscular para que los niveles de sensibilidad pudieran ser testeados a nivel central y la parte voluntaria de la defecación se pudiera llevar a cabo. Generalmente la condición de diarrea hace que la incontinencia sea más difícil de tratar, y solamente con manejar la diarrea puede ser un paso grande para que el paciente mejore su calidad de vida. En un grupo de pacientes puede haber disminución de la capacidad rectal, y en general muchos de estos mecanismos pueden estar combinados en un mismo paciente dependiendo de la condición que lo esté llevando a su incontinencia. Parte fundamental del diagnóstico es el examen físico, que debe incluir un examen general,
La lista de enfermedades que pueden producir incontinencia fecal es muy larga, pero vamos a mencionar algunas, como la esclerodermia, como la diabetes mellitus, muchas enfermedades metabólicas y drogas. Examen general y examen neurológico general son muy importantes. La inspección anal, ya que la dermatitis química nos puede informar si el paciente tiene una filtración permanente o si tiene una afectación anorrectal que impida la sensibilidad apropiada. Prolapso rectal, un ano abierto permanentemente nos habla de que hay hipotenía, un descenso perineal de más de 3 centímetros, una enfermedad hemorroidal complicada o unas hemorroides prolanzadas afectan especialmente el papel de la continencia en estado de reposo, fístulas, cicatrices y lesiones benignas o malignas que puedan afectar esto. El examen rectal, cuando es hecho por un dedo experto, puede relacionarse con muy buena correlación con la normalidad o anormalidad de la presión de reposo y de contracción máxima del esfínter anal. Se evalúa fundamentalmente la angulación que da el pubo rectalis, el tono de reposo y de contracción máxima y el pujo defecatorio durante el proceso del tacto rectal. Este es el primer examen que frecuentemente ordenamos en un paciente que tenga incontinencia fecal. La manometría cuantifica la función de los esfínteres, evalúa la sensibilidad rectal porque por diferentes umbrales vamos viendo si el paciente va experimentando primera sensación de urgencia, sensación máxima tolerable, evaluamos los reflejos rectonales y el compliance rectal, que es el cambio de presión que hay en el esfínter anal de acuerdo al aumento de volumen de balón, que está afectado en muchas enfermedades. Tiene pobre estandarización y ahorita comentábamos con un colega es precisamente eso, el hecho de que en los laboratorios no estandarizan todos los métodos y esto puede afectar la interpretación y puede desviar a veces la utilidad de estas pruebas que pueden ser necesarias para tomar decisiones terapéuticas que son importantes. Actualmente tenemos 3 tipos de equipos, la manometría convencional, que es con estado sólido y con perfusión, y recientemente que apareció la de alta resolución, que es un catéter que permite ver de una forma más precisa los diferentes niveles de presión a través de 12 sensores que permite ver toda la longitud y la relación de presión a nivel del recto y a nivel del ano en forma de reposo y durante la contracción. Aquí tenemos un paciente con incontinencia fecal, la forma convencional, observen ustedes cómo el paciente sano tiene unas presiones de contracción que son apropiadas y en la manometría de alta resolución, vemos cómo esta contracción es totalmente simétrica, en tridimensional y en la forma bidimensional cómo se aumenta perfectamente el tono cuando el paciente contrae. En un paciente con incontinencia esta contractilidad da unas amplitudes muy pobres, el squeeze o la contracción máxima es totalmente asimétrico. Esas son las condiciones que usualmente uno ve en estos pacientes, que es baja presión de reposo de los esfínteres, baja presión y duración de la contracción máxima voluntaria y un apretamiento, función de contracción máxima que es asimétrico. Las pruebas de sensibilidad rectal con distensión de balón en pacientes con incontinencia pueden tener diferentes presentaciones, puede haber hipo o hipersensibilidad y el compliance rectal puede estar reducido en casos como colitis, diabetes, lesiones medulares bajas y está aumentado en lesiones medulares altas y esto es de utilidad para saber cuál es el daño neurofisiológico que está afectando al paciente. Este examen es un examen de integridad esfinteriana que es muy importante, es operador dependiente, se requiere de experiencia, pero evalúa en forma muy precisa la integridad de ambos esfínteres. Puede descubrir hasta en un 33% injurias ocultas en primíparas y en pacientes que tengan desgarro grado 3, el 85% pueden tener compromiso del esfínter, incluso sin tener una condición clínica muy manifiesta de incontinencia fecal. No tiene buena especificidad para la etiología de la insuficiencia de la incontinencia fecal, pero es de gran utilidad, especialmente cuando se está pensando en dar un tratamiento quirúrgico. Con el nuevo método tridimensional, las lesiones como aquí se pueden ver de una forma mucho más precisa. La resonancia magnética del esfínter anal tiene la ventaja de que da una mejor resolución espacial del esfínter anal externo. Aquí vemos el esfínter anal externo que es más hiperintenso y este gran desgarro que está como entre las 10 y las 5 del reloj permite un reconocimiento de la atrofia del esfínter anal externo aún sin neuropatía del pudendo.
y con los usos de colibadores actuales permite una mayor precisión para poder delimitar muy bien las lesiones y la integridad o indemnicidad del esfínter. Existe un número de pruebas electrofisiológicas, algunas de ellas las tenemos en Colombia y otras no, pero la electromiografía puede ver en forma regional qué zonas de los esfínteres están afectados, podemos ver la integridad neuromuscular y cuál es el comportamiento, si hay inervación o reinervación en los esfínteres. La latencia pudenda del nervio, la latencia terminal motora del nervio pudendo, que lo que evalúa es la integridad entre el nervio pudendo en la porción terminal y la conducción hacia la zona anorrectal, ha salido realmente dentro de las pruebas. La Asociación Americana no la recomienda porque realmente sus resultados no son reproducibles y aparentemente pueden haber datos que son equívocos en pacientes sanos y en pacientes con incontinencia. Pero este que está aquí, que es los potenciales evocados motores, realmente se ha dado una gran sensibilidad y especificidad para poder evaluar la integridad espino-anal especialmente para las lesiones radiculares sacras, y consiste básicamente en hacer una estimulación de las raíces a nivel transsacro o a nivel translumbar y evaluar qué potenciales motores evoca a nivel rectal o a nivel anal. Y aquí vemos cómo en los pacientes con incontinencia fecal, tanto los potenciales rectales como anales están significativamente más prolongados que en pacientes sanos. Estas son las recomendaciones para las pruebas diagnósticas en incontinencia fecal, sacadas de las guías de la Asociación Americana basadas en evidencia. La manometría anorrectal, el test de expulsión de balón y los test de sensibilidad deben realizarse en pacientes que han fallado a medidas generales conservadoras de tratamiento, y los estudios de imágenes deben hacerse en pacientes con presión anal que esté muy reducida y fallen la terapia conservadora, especialmente si se está considerando la cirugía como una opción de tratamiento. Ven que la evidencia es moderada, pero la recomendación es fuerte para ambas condiciones. Vamos a hablar de la evaluación diagnóstica de los trastornos defecatorios. Cuando hablamos de trastornos defecatorios, no solamente hablamos de disinergia defecatoria, sino de todo lo que produzca defecación obstructiva. Normalmente tiene que haber condición de estreñimiento, y vemos que todas las formas de estreñimiento, tránsito lento, desorden defecatorio o síndrome de intestino irritable se sobreponen en un buen porcentaje de las veces, pero cuando un paciente tiene desórdenes defecatorios, que es más o menos el 60% de todos los pacientes con estreñimiento crónico o recurrente, puede tener o disinergia defecatoria, que es una forma funcional de obstrucción, o una obstrucción del tracto de salida de tipo estructural, como un rectocele o un síndrome de descenso perineal prominente, o un prolapso rectal, u otro tipo de lesiones benignas o malignas que pueden producir obstrucción del tracto de salida. La disinergia defecatoria, que afecta más o menos el 50-60% de todos los pacientes con estreñimiento crónico, se caracteriza porque hay tránsito de colon prolongado, incoordinación de los músculos abdominales y rectoanales y del piso pélvico, y hay una falla en la relajación de la presión del esfínter anal durante el esfuerzo defecatorio, que es menor del 20%. En un grupo de pacientes esto no puede estar sucediendo, sino lo que hay es una falla en la fuerza propulsiva de los músculos abdominales. Muy bien, con este fenómeno lo que se produce es que durante el esfuerzo defecatorio, en lugar de que haya una amplitud del ángulo anorrectal por relajación del esfínter anal, lo que hay es una contracción paradojal y hay un impedimento para la evacuación. El examen digital tiene varios pasos, pero empezaré por decirles que en la inspección anal, palpar el esfínter anal externamente en forma activa y en forma pasiva, diciéndole al paciente que contraiga durante el examen y que haga pujo, y después introduciendo un poco más el dedo internamente para ver el escalonamiento que hay por encima de los esfínteres anales, ver la tonicidad, la angulación que da el pujo rectalis, y durante la misma maniobra ordenarle a que puje, puede evaluar en forma importante la posibilidad de una disinergia defecatoria. Vean ustedes, el valor predictivo positivo no es muy bueno, 61%, pero el valor predictivo negativo es 91%, es decir, que si usted hace el tacto rectal a un paciente estreñido y al momento de pujar usted siente que desciende el perineo bien, que relaja bien y que el pujo rectal se va para atrás, la posibilidad de que tenga una disinergia defecatoria es bien baja, menos del 10%, porque el valor predictivo negativo es del 91%. Sin embargo, es necesario hacer pruebas de función. Aquí tenemos un paciente con una manometría, cómo la presión la presión rectal durante el pujo se incrementa y la presión de los esfínteres anales
se relaja en espejo. Esta es la forma normal. Y aquí tenemos un paciente con defecación disinérgica, donde hay un aumento importante de la presión rectal y los esfínteres anales también en forma paradojal se contraen y el paciente queda obstruido. Esto no es un daño neuropático, eso es un daño funcional, comportamental, que posiblemente tenga que ver con el aprendizaje que el niño tenga. Esto es una conversación bien prolongada, pero una buena porcentaje de estos pacientes pueden tener trastornos del desarrollo y algunos de ellos haber tenido abuso físico o abuso sexual. Estas son las mismas imágenes en alta resolución. Vean ustedes aquí cómo se relaja de bonito el esfínter anal y aquí cómo se contrae durante la defecación de una forma muy precisa. El problema es que en personas sanas este resultado también puede ser anormal, hasta un 84%, y no predice los resultados de otras pruebas de disinergia. Por esa razón no puede ser usado como prueba única. Cuando un paciente tiene esta prueba positiva, puede ser un falso positivo, no puede ser usado como prueba única, debe estar combinado con otras pruebas para poder ajustar el diagnóstico de disinergia defecatoria, porque desafortunadamente ningún marcador clínico ha sido confiable para poder evaluar la posibilidad de un patrón disinérgico de defecación. Estos son 3 fenotipos que han sido descritos recientemente y que son reproducibles y que pueden ser útiles para la terapia. Aquí vemos cómo durante la contracción lo que es un aumento de la presión anal, aquí lo que hay es una presión rectal baja, el paciente relaja bien el ano, pero no contrae bien, y aquí tenemos una forma combinada de las dos. Posiblemente eso sea útil para poder dirigir las terapias de biofeedback, aunque no hay estudios comparativos entre los diferentes fenotipos. La segunda prueba es el test de expulsión de balón, útil para incontinencia fecal, que es una defecación simulada. Al individuo fundamentalmente se le mete un elemento en el recto y se le pide que lo expulse. Generalmente es un balón que se infla hasta los 50 centímetros, otros utilizan un volumen hasta donde produzca sensación defecatoria, o una masilla que produzca una sensación de heces y la ponen dentro del recto. Pero lo normal es que antes de 1 minuto el paciente pueda expulsarlo. Si tarda más de 2 minutos es definitivamente anormal. Hay un grupo de pacientes donde esta prueba también puede ser positiva aunque sean sanos, y ese es el problema porque hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos con las pruebas. Estos son la sensibilidad y especificidad del test de expulsión de balón para disinergia, definida por manometría de alta resolución. Vean ustedes que la especificidad es mucho más alta en general que la sensibilidad, sobre todo en este último estudio del año 2011, y es una prueba bastante útil y que la podemos hacer en la oficina. Nosotros lo hacemos, colocamos una llave de 3 vías con un balón de látex, al paciente lo colocamos, le inflamos con solución salina y lo mandamos al baño y con un cronómetro exactamente medimos el minuto, sencillamente después miramos que el balón esté o no esté en el inodoro. Debe ser en una forma cómoda, en un inodoro, el paciente debe estar a solas y hacerlo en posición sentada fisiológica y no durante el procedimiento de la manometría anorrectal. La defecografía es evaluar lo mismo, pero a través de imágenes. Aquí tenemos una forma normal de reposo. Lo que se hace es evaluar el bario que se introduce a nivel del recto y del sigmoides. Durante la defecación normal, el paciente disminuye la angulación del ángulo anorrectal y durante la disinergia produce el fenómeno contrario. Cuando tenemos un paciente que tiene manometría positiva, test de expulsión positiva, el diagnóstico está hecho, pero cuando las pruebas son equívocas, probablemente necesite hacer una prueba de imagen como defecografía. Estas mismas imágenes se pueden ver en resonancia magnética, es un método importantísimo porque evita la radiación y es el único método que puede evaluar en forma simultánea la anatomía y el movimiento. Y de manera muy importante nos permite evaluar si hay alguna lesión estructural que esté produciendo la disinergia y no que sea una forma funcional. Esto es importante hacerlo cuando las pruebas son equívocas o cuando un paciente que tiene defecación disinérgica no tiene una respuesta esperada con una terapia de reentrenamiento de piso pélvico de biofeedback que ha sido de forma apropiada. Aquí tenemos algunas de las lesiones que se pueden ver con la resonancia magnética durante una defecografía. Vemos cómo en este paciente se observa un enterocele y en este paciente se observa un prolapso rectal.
El tránsito colónico es un estudio que se hace para evaluar cuál es el tiempo de expulsión de marcadores radiopacos. Normalmente tienen que ser expulsados todos antes del 5.º día, aunque todos el 20% al 5.º día solamente deben estar presentes. Clásicamente se ha dicho que cuando están del lado izquierdo es por disinergia y cuando están distribuidos en todo el colon es por inercia colónica. Estudios recientes han dicho que esto no es verdad. Lo cierto es que cuando un paciente tiene estreñimiento y tiene retención de tránsito, de tránsito colónico, de tránsito de marcadores, hay que pensar que puede ser secundario a una disinergia defecatoria. 75% de los pacientes con disinergia muestran retención de marcadores y el diagnóstico de tránsito lento debe hacerse luego de excluir la disinergia defecatoria por esta razón. Este es un método más sofisticado en donde vemos el tránsito colónico total y este es un método mucho más estándar. Vemos aquí el estómago, el intestino delgado y el tiempo de tránsito colónico, que normalmente debe ser menor de 53 centímetros. Esto es con una cápsula de motilidad intestinal total. En este paciente vemos como con incontinencia fecal, con disinergia defecatoria y estreñimiento, el tiempo es de 109 horas. Entonces, con toda esta información, ¿qué vamos a hacer para tratar este problema tan pesado? Si un paciente tiene sospecha de desorden defecatorio, hay que hacer manometría anorrectal y test de expulsión de balón, los dos. Si ambos son normales, el trastorno defecatorio no existe. Debemos estar seguros que los métodos han sido de una forma estandarizada y apropiada. Si ambos son anormales, entonces el desorden defecatorio está definido y lo podemos mandar a tratamiento. Y si no evoluciona bien, podemos pensar que de pronto pueda tener un problema estructural que no hayamos identificado. El problema empieza aquí. Uno de los dos es anormal y el otro es normal, ¿correcto? O tenemos una sospecha firme por el examen clínico de que tenga un rectocele, o la impresión clínica nuestra es muy distante de lo que nos están informando. Entonces, aquí es útil hacer una defecografía. Y si esta defecografía, generalmente por resonancia magnética, puede ser más cómodo y más ventajoso, es anormal, el diagnóstico de desorden defecatorio está hecho. Y si es normal, entonces el diagnóstico queda excluido. Y como ustedes pueden ver, necesitamos el constructo de varios criterios para hacer el diagnóstico de disinergia defecatoria y no lo podemos hacer solamente en una de las pruebas, especialmente la manometría, porque la manometría tiene muchos resultados falsamente positivos y falsamente negativos. Esta es mi última diapositiva, en donde las recomendaciones de la Asociación Americana para Desórdenes Defecatorios son las siguientes con respecto al diagnóstico. La definición es dificultad para evacuar el recto en un paciente con estreñimiento recurrente o crónico. El diagnóstico requiere la sospecha clínica y la presencia de dos pruebas anormales: test de expulsión de balón o defecografía y manometría anorrectal o electromiografía. La manometría puede reemplazar la electromiografía en este caso. Tacto rectal es una prueba de gran utilidad, ya que tiene un alto valor predictivo negativo, y si es negativa, eso de gran utilidad para el clínico, como prueba de screening es bien importante. La defecografía puede identificar causas estructurales de obstrucción y puede asegurar el diagnóstico cuando otras pruebas son equívocas. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor Pineda, excelente conferencia. Estoy seguro que tenemos